Yo quiero compartir con ustedes varias cosas. Saben, a nivel mundial, este coronavirus está dándole la vuelta al mundo y todos estamos enfrentando la misma situación, pero creo que hay mucha revelación y conocimiento profético que ha venido a la iglesia por medio de los profetas sobre lo que realmente está pasando. Así que quiero hablarles de lo que Dios está haciendo en relación al mundo y con este coronavirus, lo que tiene que ver con relación a la iglesia y cómo lo manejamos y qué hacemos personalmente. Permítanme decirles que en cuanto a lo que concierne al mundo, Jesús dijo que Él va a sacudir todo lo que pueda ser sacudido, lo dice Hebreos 12. Él va a sacudir todo lo que pueda ser sacudido para que aquello que no puede ser sacudido pueda permanecer. Y lo único que no puede ser sacudido es el reino de Dios. Y les digo, Dios de repente ha hecho que el mundo sepa, oigan, yo tengo el control de este mundo, yo tengo el control de los asuntos y puedo derribarlo es un momento y reducirlos a la nada. Es lo que vemos en Estados Unidos. Yo me preguntaba y me preocupaba por el presidente, jactándose mucho de que somos los mejores, tenemos más, somos los más ricos. Y yo pensaba, ay Dios mío, porque Dios nos puede llevar a la nada en un instante y humillarnos. Pero Él está haciendo esto a muchas naciones, muchos lugares, pero más que nada, Dios me mostró que esto será un tiempo en el cual Dios dejará que la iglesia brille, se levante. Y como se predica en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y entre más oscuro se ponga, más vas a brillar. Alabado sea Dios, somos la luz y la sal del mundo. Quiero animarles, Dios tiene todo bajo control. Y cuando salgamos de esto, vamos a salir en gloria, con victoria. Esta es la carrera de prueba antes de la verdadera carrera. Estamos por correr y vamos a ganar grandes victorias. Bueno, algunos dicen, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? Bueno, el Señor me mostró que lo que Él está haciendo, no estoy tratando de decir que el diablo lo dijo, Dios lo dijo. No, Dios nos mostrará, pero Dios está tomando esta oportunidad para probar a los santos, a los predicadores. Él me dijo, a aquellos que salgan de esto en victoria, que se mantengan en la fe y en la gracia, que sean valientes como Josué y Caleb y que demuestren que soportan la presión, que pueden manejar la confusión, que pueden manejar la incertidumbre y todo lo que está pasando en el mundo. Él dice, aquellos que salgan de esto, voy a marcarlos y diré, ellos pueden manejar la presión, ellos pueden manejar la confusión y ellos pueden manejar las dificultades que están pasando en el mundo, guardando la fe, guardando la visión y no cediendo a la murmuración ni a la preocupación. Él va a marcar a aquellos y Dios dice, los que salgan de esto, si soportan la presión del coronavirus, de la plaga mundial, ellos sabrán manejar la gloria, porque necesitamos gracia, paciencia para poder soportar la gloria. Pero una vez te empiezas a mover en la gloria que viene, en el poder, en la manifestación, en las demostraciones del reino, va a venir mucha presión. El enemigo va a tratar de pelear. El Señor no te va a abandonar, pero Dios levantará gente que nos apreciará y que reciban el reino de Dios. Así que quiero animarte, mantente fuerte, sé valiente cuando esto acabe. Quiero que salgas de esto como un guerrero, como un verdadero campeón, listo para tomar a Colombia para Jesucristo. Y Dios continuará haciéndolo y tú serás un guerrero, serán grandes hombres y mujeres de Dios, saldrán adelante. Cuando estuve con ustedes vi el espíritu de guerreros que tienen, el espíritu de conquista, la determinación que tienen para que los reinos de este mundo sean infiltrados y activados como parte del reino de Dios. Así que esa es nuestra meta y nuestro plan y propósito. Quiero que sepan que espero que muchos de ustedes pasen la prueba y que salgan como guerreros con ese espíritu de Josué y Caleb, porque estamos capaces de hacerlo y no vamos a ser movidos ni sacudidos, no vamos a ser desanimados ni nerviosos, vamos a movernos en fe, en fortaleza. Este es nuestro mejor tiempo. Siento como que estamos siendo jalados, como cuando un arquero toma su flecha y el arco y empieza a jalar y a jalar y a jalar, y todo está siendo jalado con mucha presión, pero vamos a ser soltados como esas flechas. Y les digo, estamos en este momento en casa, en cuarentena, hay mucha presión, pero Dios está jalando y jalando, y cuando este coronavirus se disipe y se vaya, vamos a hacer esa flecha disparada. Así que vamos a demostrar lo
lo que es el reino de Dios como nunca antes y vamos a empezar a cosechar la gran cosecha que Dios traerá. Así que gocémonos en el Señor y alegrémonos en Él, porque esta es la mejor hora de la iglesia. Saldremos de esto en mayor victoria. Estamos en el tiempo y propósito de Dios y voy a hablar de eso un poco más adelante, pero quiero hablar personalmente. Ustedes dirán, ¿qué hacemos personalmente? ¿Cómo nos ajustamos? ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, escuché al Señor decir, asegúrate de mantener la fuerza por dentro, el poder, esa fuerza, más que afuera. Afuera encontramos noticias en la televisión, reportes, bueno, lo que uno ve en los 5 sentidos, captamos todas esas cosas, pero no permitamos que eso nos moleste, porque quiero que mantengas la fuerza por dentro, esa presencia santa de Dios, el poder de Dios en ti, que dispersa y destruye todas esas cosas negativas de lo que va a pasar y cómo vamos a hacer esto y aquello. Eso no es lo relevante es mantén esa fuerza. ¿Cómo lo haces? Bueno, al leer el libro de 70 razones para hablar en otras lenguas, ahí escribí muchas cosas acerca del poder que viene cuando hablamos la lengua espiritual. Cuando tú hablas en esa lengua, y yo conocí a muchos de ustedes lo tienen, saben orar en otras lenguas, tienen la mayor fuerza y poder que Jesús puede encontrar en el universo, en todo el cielo. Él dijo, yo regresaré al cielo y cuando llegue, yo voy a tener que quedarme allá físicamente, no voy a regresar aquí en mi cuerpo mortal por un tiempo. Pero regresaré, sí regresaré, pero Hechos 3:21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el comienzo del tiempo. Y los profetas tenemos un propósito, la iglesia tiene un propósito, estamos aquí para lograr el propósito de Dios. Jesús dijo, haré algo para ustedes mejor que yo estando aquí. En Juan 16 dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador, cuando Él venga, Él tendrá todo el poder, toda la sabiduría, toda la gracia, todos los recursos del cielo. Y les doy la manera de generar ese poder, de activar ese poder, de activar esa gracia. Y les doy un lenguaje espiritual. Cuando oren en ese lenguaje espiritual, esto va a generar ese poder, va a encender la unción y la gracia. De hecho, Él dijo en Juan 7, versículos 37 y 38, dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Es todo un flujo, no es un pequeño chorrito o una pistolita de agua, sino que serán caudalosos ríos de agua viva que saldrán de ti. Así que cuando oramos en otras lenguas, puede que estemos intercediendo por otro, puede que estemos batallando por algo, pero al orar en el Espíritu, esto empieza a inundar todo tu ser, cada célula de tu cuerpo, cada parte de tu ser es saturada de la presencia de Dios, que es gozo, fe, amor y una unción de parte de Dios. Así que tú mantienes esa fuerza y esa fuerza dice que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu de Dios. Esa palabra poder no es solo dinamita, es dínamo. Y dínamo, una definición de un dínamo es una fuerza poderosa que produce poder, una fuerza poderosa. Y es lo que sucede en una planta de energía hidroeléctrica. Permítanme, en mi libro yo comparto una ilustración sobre cómo se produce. Yo le digo a los cristianos, ustedes no tienen excusa, no tenemos excusa para no estar llenos de poder, porque tenemos nuestro propio generador de energía. Yo tengo un generador en mi casa. Cuando vienen los huracanes, ese generador se enciende y mantiene las luces prendidas y el aire acondicionado también. Pero tú puedes generar. Entonces dice que el que habla en otras lenguas se edifica a sí mismo, te llenas de fe y de amor, lo dice Judas, versículos 20 y 21. Y Pablo dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces es como que te recargas, es como recargar la batería de un auto. Cuando está baja, la cargas. Pero la mayor ilustración que yo uso es la planta de energía hidroeléctrica. Construyen represas, ustedes tienen represas, ríos con represas allá en Colombia. Y lo que sucede es que construyen esa represa y hay un embalse, se va llenando de agua y esto va haciendo que el agua se retenga. Y la represa, el propósito no es solo
para tener agua, una reserva, aunque se use esa reserva para propósitos, pero el propósito principal de la represa es producir energía con esa agua. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, construyen esa represa que tiene unas zonas de sobreflujo donde el agua empieza a rebosar por encima, pero por debajo, como a 3/4 de la pared hacia abajo, construyen lo que llamamos unos portales de agua que son como de 10 metros cuadrados o un poco más grandes. Dentro de esos portales hay una turbina que se ve como el motor de un avión, con curvas, y cuando abren ese portal el agua pasa fuerte, con gran presión, y hace que gire rápido esa turbina, y al girar está conectada con un dínamo, y ese dínamo empieza a girar por dentro. ¡Bum, bum, bum! Es como un generador gigante y va en diferentes vías, y al ir girando empieza a generar, y la descripción de un dínamo es una operación mecánica que puede ser vista y oída, y produce una fuerza invisible, un poder que se llama electricidad. Bueno, recuerden esto, puede ser visto y puede ser oído, pero está produciendo una fuerza invisible llamada electricidad, y esa electricidad luego sale por las diferentes líneas en los diferentes estados y lugares y mantiene todo funcionando. Ahora, permítanme como explicar esto un poco diferente. Ustedes tienen los mismos componentes para producir poder, para generar poder, como una planta de energía hidráulica. Como mencioné, esa planta, si llenamos esa represa y el agua empieza a pasar por el portal, la turbina empieza a girar y empieza a hacer que gire el dínamo, y ese dínamo produce la electricidad. Pues ustedes tienen lo mismo. Ustedes tienen a Cristo en ustedes, al Espíritu Santo. Ustedes tienen la manera de activarlo. Entonces lo que hacen es que tienen que ser llenos del Espíritu primero, lleno del Espíritu. Luego abres tu boca y se abre ese portal. Tu boca es el portal, y entonces empieza a pasar agua, y tú tienes una turbina llamada lengua. Esa lengua, tienes esa turbina. Entonces pasa por ahí y esa turbina empieza a girar. Y cuando hablas en lengua, y esa agua pasa por ahí, estás hablando en lenguas y empieza a girar en tu espíritu. Ese dínamo es como Ezequiel, que habla de la rueda, en medio de la rueda. Eso es un dínamo, va girando en diferentes vías y va haciendo boom, boom, generando, y genera el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la gracia de Dios, la justicia de Dios. Todo lo que es Cristo en ti lo genera, lo activa. Así que tú puedes orar 15 minutos en lenguas, o puedes orar mucho tiempo y seguir generando. En una ocasión yo llevé mi carro hasta California, un Buick clásico, y bueno, salí. Cuando iba a regresar la batería estaba muerta, y yo crecí en una granja con caballos, yo que sabía de mecánica, así que le dije a alguien, ¿qué hago aquí? La batería está muerta. Encendía la llave y hacía wow, wow, pero estaba muerta. Prendía las luces, no había luces. Trataba de pitar, no sonaba nada. Así que este hombre me dijo, bueno, yo tengo un puente de cables, y tenía una batería de 6 voltios, mi batería era de 8 voltios. Trató de usar el puente de cables y hacía wow, wow. Finalmente se dio cuenta de que su pequeña batería de 6 voltios no tenía el poder para prender mi batería de 8 voltios. Recibió una revelación. Hay gente que no tiene el poder para activar a otros. Pero bueno, yo dije, ¿y qué hacemos? Me dijo, bueno, llevemos el carro al taller. Fuimos al taller y el tipo me dice, ¿quieres una mini carga o quieres una carga larga? Yo dije, bueno, yo soy pentecostal, dame esa carga sencilla, rápida. Él me dijo, bueno, si tu generador funciona, entonces debe mantener la batería cargándose cuando regreses a Texas. Yo dije, adelante. Me quedé observándole. Él conectó los cables en las 2 baterías, tenía una máquina, tenía ahí una imagen donde se veía un metro y estaba rojo por este lado, y yo dije, bueno, ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy revisando para ver si
los componentes, si hay algo muerto, si las celdas están muertas. Yo dije, ¿por qué? Me dijo, porque si las celdas están muertas, lo puedo cargar todo el día, pero no va a recibir carga. Yo recibí otra revelación. Si oras por alguien que está para cargarlo y tiene pecado, muerte o rebeldía, puedes orar por ellos todo el día y no van a recibir nada. Yo dije, bueno, entonces observé y dije, bueno, entonces él empezó a quitarle los corchos y a llenar todo de agua. Y yo le dije, ¿por qué estás llenándolo de agua? Me dijo, porque tiene que estar lleno de agua para que reciba carga. Yo dije, uno debe estar lleno del Espíritu. Así que yo dije, ¿y cómo sé que está recibiendo la carga? Yo tenía un trasfondo pentecostal y yo esperaba que vibrara y se sacudiera y todo eso, pero esa agua no se movía, estaba ahí y iba fluyendo la carga. Y él me dijo, yo dije, ¿cómo sé si recibe la carga? Me dijo, observa el agua, obsérvala. Así que me quedé observando el agua y pronto empezó a burbujear, blub, 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 como una máquina de café, blub, 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 blub. Y yo dije, uy, está haciendo blub, blub, blub. Y me dijo, eso muestra que está recibiendo la carga. Uy, recibí otra revelación. Cuando imponemos manos sobre la gente y vemos en el espíritu que reciben la carga, van a burbujear. Ellos empiezan a burbujear y es como un río de agua viva. Aleluya. Y luego me dijo, bueno, él cargó la batería como por 30 minutos, luego me la instaló en el auto y yo encendí y empezó a sonar, y se prendió el motor. Traté de pitar, pitó, prendí las luces brillantes, todo estaba listo, me subí a ese Buick y regresé a Texas. Bueno, déjenme decirle a los líderes de alabanza, a veces ustedes empiezan un servicio y dicen, adoremos, y es como, alabemos a Dios, vamos a orar, 5 minutos en lenguas, lo más fuerte que puedan, y eso hace que se abra el ambiente, fluye el agua y ahí el servicio se enciende. A veces, al empezar a predicar en ciertos lugares, está todo muerto y yo oro, ayuno, le creo a Dios, pero llego y está muerto. Les digo, miren amigos, vamos a orar en lenguas por 5 minutos, todos de pie, vamos a orar en lenguas, y empiezan y les digo, eso abre todo, despeja la atmósfera, recarga a la gente, cobran vida, se vuelven receptivos y tenemos un servicio glorioso. El poder de Dios trae sanidad y victoria. Cuando Dios, Él demostró su amor por el mundo, dio el mejor regalo que le podía dar al mundo y fue a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, cuando Jesús vino, Él vino a morir en la cruz por voluntad del Padre, a derramar su sangre para pagar el precio de la iglesia. Efesios 5 dice que Jesús amó la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Hechos 20:28 nos dice que debemos apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que Él pagó el precio, luego ascendió al cielo y luego envió a su Espíritu Santo, que vino a traer convicción, a convertir y a hacer la obra general que hace el Espíritu Santo. Así que Él nos dio el Espíritu Santo a la iglesia, no se lo dio al mundo, sino que le dio el Espíritu Santo a la iglesia. Y luego cuando vino el Espíritu Santo, Él quiso darle lo mejor a cada cristiano individuo. El Padre Dios dio su mejor regalo al mundo, que fue Jesús. Jesús dio su mejor regalo, que fue el Espíritu Santo, se lo dio a la iglesia. Y cuando vino el Espíritu Santo, Él vino a darle su regalo a cada creyente. Así que Él quiso darles lo mejor, el mejor regalo posible. Buscó entre toda la gloria del cielo, entre todos los tesoros de Dios, por todas partes en el cielo, habló con el Padre, con el Hijo, y todos lo hablaron y se dieron cuenta de que el mejor regalo posible que el cielo le podía dar a cada individuo, a cada creyente, era, después de que Jesús vino, era el don del Espíritu Santo de poder hablar en el lenguaje espiritual que puede generar, crear y activar todo lo que Cristo tiene y es dentro de nosotros. Así que aleluya, quiero decirles, mantengan la fuerza. Ustedes pueden acumular ese campo de fuerza alrededor de ustedes, la gloria y la luz. Ustedes son la luz del mundo y les digo, cuando ustedes tienen esa luz brillando, las tinieblas no pueden entrar, las tinieblas no pueden vencer la luz. Algunos dicen, ay, las tinieblas se están volviendo espesas. No, es que tu luz se apagó. Prende tu luz y va a disipar las tinieblas. Amén. Así que eso es lo primero. Quiero que hagan eso y quiero que pasen la prueba. Quiero que pasemos
pasemos la prueba, sean valientes, tengamos coraje, confianza de que podemos hacerlo y lograr lo que Dios nos llamó a hacer. Y yo sé que ustedes colombianos son poderosos, tienen fe y creen. Y luego quiero hablar de lo que Dios tiene para la iglesia. Tenemos que conocer el tiempo de Dios, tenemos que saber dónde está la iglesia. Ustedes saben, soy historiador de la iglesia y mi ministerio es la restauración de la iglesia. ¿De dónde vino la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Y todos los movimientos de restauración que se han dado en 500 años. Ahora estamos en la tercera reforma que empezó en el 2008 y estamos en el movimiento del ejército del Señor. En cuanto a la restauración, quiero hablarles de dónde se encuentra la iglesia en el propósito providencial y progresivo de Dios. Como ustedes recordarán, cuando ellos salieron de Egipto, Dios los sacó por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero fue aplicada en sus casas. Saben, es impresionante que en la Pascua original todos los israelitas estaban restringidos, estaban en aislamiento al interior de sus casas y ellos aplicaron la sangre por fuera. Es impresionante ver que este año en Israel se encontraban en cuarentena, en aislamiento, y todas las personas bajo la misma restricción, todos en casa, todos en el día de la Pascua. Y al igual que en la Pascua original, en esta Pascua todos estuvieron en casa. Y yo creo que esto tiene un sentido muy profético. Sé que nos estamos avecinando al fin de los tiempos y Dios se está moviendo, pero déjenme mostrarles esta restauración. El movimiento profético, quise decir el movimiento protestante fue el que nos sacó de Egipto, y luego el movimiento bautista y evangélico del siglo XVI nos llevó a cruzar el Mar Rojo, y al llegar al otro lado las aguas volvieron y se cerraron, los egipcios murieron, sus soldados murieron y el pueblo de Dios fue separado y vino una santificación. Eso nos llevó al movimiento de la santidad del siglo XVII. Luego llegaron a las aguas de Mara, que eran amargas, el árbol fue arrojado en las aguas y esto fue un prototipo de Jesús recibiendo sanidad por nosotros y las llagas fueron sanas. Luego vino el movimiento de la sanidad de 1880. Luego llegaron al lugar donde necesitaron agua, Dios golpeó la roca y fluyeron ríos de agua viva. Luego vino el tiempo del movimiento pentecostal que sucedió en el siglo XIX. Luego tuvimos el movimiento de la lluvia tardía, que fue prototipo del monte Sinaí, donde todos se enteraron de cuál era el ministerio de cada uno. Se posicionaron, quedaron organizados, el cuerpo de Cristo se estableció en la tierra. Luego tuvimos la renovación carismática que nos llevó hasta el río Jordán. El río Jordán tipifica la transición, y en 1900, cuando el movimiento carismático llegó al Jordán, luego en 1988 surgió el movimiento profético apostólico que nos llevó a cruzar al otro lado del Jordán, y luego en el año 2007 vino el movimiento de los santos, nos organizó a todos, nos santificó y nos preparó en lo que Josué les hizo cuando cruzaron al otro lado y estuvieron ahí por un tiempo. Luego la tercera reforma que se dio en el año 2008 nos llevó a Jericó, y en Jericó tuvimos el nacimiento del movimiento del ejército del Señor. Eso fue en el 2016. Así que la iglesia está en este momento en Canaán, en Jericó, entrando a la batalla para hacer que los reinos, Israel tuvo que hacer que los reinos de Canaán se volvieran el reino de Israel. Nosotros como iglesia estamos destinados para ser instrumentos en las manos de Dios, para hacer que los reinos de esta tierra se conviertan en reinos de nuestro Dios Jesucristo. Sabemos que Él tiene que regresar a finalizarlo todo, pero tenemos muchas escrituras proféticas por cumplir. Tenemos que recoger grandes cosechas. Mucho se tiene que cumplir en estos próximos años para que Cristo pueda regresar, porque Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice que Él está esperando. ¿Por qué está esperando Jesús? ¿Y a quién está esperando Jesús para hacer de sus enemigos su estrado? Porque dice que Él está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién ha sido llamado a esto? No los ángeles, ni el mismo Jesús. Él ya hizo todo lo que debía hacer en su cuerpo personalmente hasta que vuelva nuevamente
nuevamente en su cuerpo. Él dijo, Padre, consumado es, cuando murió en la cruz, y resucitó de nuevo y le dio vida a su iglesia y le dijo a la iglesia, les doy todo mi poder, yo he logrado vencer al diablo, les doy poder sobre todo poder del enemigo, les entrego mi autoridad delegada, yo fui al cuerpo de Dios cuando estuve presente de cuerpo en la tierra, ahora estoy en el cielo y les di vida a ustedes, a mi iglesia, ustedes son mi cuerpo en la tierra, somos el cuerpo de Cristo, somos la autoridad delegada de parte de Dios, tenemos todo poder y autoridad, y eso es algo, queridos ministros, que quiero que le empiecen a enseñar a la gente. Necesitamos salir con autoridad, tenemos lo que Dios dice que tenemos, podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer y vamos a lograr lo que Dios dice que podemos lograr. Se los digo, estamos a punto de ver el mayor avivamiento en Colombia del que ustedes hayan oído o del cual hayan leído. Dios estará moviéndose de una manera como nunca antes, será algo glorioso y grande y poderoso. Se los digo, quiero que se emocionen, quiero que se animen, porque están justo en el tiempo de Dios, justo en el propósito de Dios. Aunque el infierno esté rugiendo alrededor de ustedes y aunque todo parezca tenebroso y oscuro y borroso, somos la luz que se está levantando para brillar y dispersar las tinieblas, para traer el reino de Dios, demostrándolo en la tierra, que cada nación será una nación cabra o nación oveja. Y lo dije proféticamente, que Dios ha destinado a Colombia para ser una nación oveja, para traer el cumplimiento al propósito y plan de Dios. Queremos que eso lo puedan ver claramente. Amén. Ahora, yo le he preguntado, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Le pregunté a un hombre del reino de Dios, le dije, ¿tú de verdad crees? Le dije, déjame hacerte una pregunta. Supongamos que acaba de darse el rapto y Jesús desciende y dice, hermano, te daré autoridad sobre todo este territorio de Colombia. Quiero que establezcas mi reino, porque aún habrán muchos mortales en la tierra en ese tiempo. Y nos dice, quiero que hagas todo tal como yo lo haría. Establece mi reino en este lugar y asignaré a otros que cuiden de millones de personas en otras partes del mundo. Pero bueno, nos vemos en un año. Chao. ¿Qué harías para establecer el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo lo haríamos? Pensemos en eso en este tiempo. ¿Qué podemos hacer para propagar el reino de Dios? Para hacer verdaderas demostraciones del reino y establecer sus principios. Bueno, por un lado oramos y creemos que Dios nos dé líderes justos que nos permitan hacer cosas justas. Pero más que nada empezamos a dar manifestaciones del poder de Dios. Jesús dijo, si no me creen por lo que digo, créanme por los milagros. Pablo ganó a los gentiles por medio de milagros. Tenemos que empezar a creer que nos moveremos en milagros como nunca antes. Tiene que convertirse en un modo de vida. Debe ser algo común para nosotros el echar demonios y sanar enfermos, el hablar en lenguas, como lo es el comer, beber, caminar y hablar, porque somos partícipes de su naturaleza divina. Debe ser algo divinamente natural para nosotros el hacer las obras de Cristo, porque tenemos su ADN, sus atributos divinos y sobrenaturales. Los tenemos, amén. Se los digo, yo me lo predico a mí mismo y al mundo. Estoy determinado a ver milagros como nunca antes. Saben, yo he hablado, enseñando y entrenado personas en cuanto a cómo activar la parte profética, en cuanto a cómo ser proféticos, y saben, el don de la profecía es tan sobrenatural como los dones de sanidad y de obrar milagros. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que es por el mismo Espíritu y por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu. ¿Qué espera Dios que hagamos? Que empecemos a profetizar. Habla lo que sabes que Dios hará. Profetiza los planes y propósitos de Dios. Tal vez tendremos que ser como Ezequiel, a quien Dios le dijo que profetizara sobre un valle de huesos secos. Se los digo, Estados Unidos es un valle de huesos secos ahora. Miles de personas están muriendo por causa del coronavirus y están pasando muchas cosas, pero profetizaron y el Espíritu se movió. Hubo una gran sacudón y se empezaron a juntar hueso con hueso. ¿Se imaginan 3 millones de huesos tratando de encontrar sus respectivos huesos, el hueso de la cabeza con el del cuello y así hasta los huesos de los pies? Tuvo que ser una bulla que generó todo un sacudón como el que estamos viendo hoy. Y luego todo el cuerpo se juntó, pero era solo un esqueleto. Y Dios empezó a ponerle tejido y músculo y piel, le puso órganos al cuerpo y separó un hombre. Y eso es lo que ha estado pasando los últimos 30 años en lo profético. El movimiento profético generó mucha bulla. Empezamos a profetizar, a predicar de manera profética y vino
un sacudón al mundo. La mayoría de la iglesia no creía en los profetas en la década de los 50. No creían que había profetas en la iglesia ni apóstoles, pero empezamos a enseñar a la gente, a entrenarlos, a escribir libros, materiales, enseñando que sí hay apóstoles y profetas. Jesús nos habló de 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Nunca quitó estos dos. Fue el hombre que se deshizo de ellos, diciendo que ya no eran parte de la iglesia porque eran solo para establecer el fundamento. Decían, ya la iglesia está fundamentada, ahora no es necesario, pero no es lo que Dios dijo en su palabra. Él dio 5 ministerios y deberían estar presentes en toda su iglesia. Pues damos gracias a Dios que los 5 ministerios hoy están activos y están llevando a cabo la obra de Cristo. Por esa razón podemos tener el movimiento de los santos que se dio en el 2007, porque los 5 ministerios se activaron para hacer la obra. Uno de los puntos principales mencionados en Efesios 4, versos 11 al 15, pero el verso 13 dice que Él estableció a los 5 ministerios para perfeccionar a los santos, equipándonos como apóstoles y profetas. Nuestro objetivo principal no es llegar a ser los más grandes entre los profetas o demostrar lo grandes que somos nosotros. Nuestra unción principal y meta principal es equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. En mi libro llamado El Día de los Santos, yo declaro y decreto que Dios nos llevará a ese momento donde cada santo se mueve en la verdad, conociendo las realidades de la restauración. Cada santo se moverá en lo sobrenatural. Y saben, la escritura dice en Marcos 16, 17, 18, y estas señales seguirán a los que creen, no solo a los predicadores y apóstoles y pastores, sino que también a los creyentes. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y sanarán a los enfermos. Eso va a ser algo común. Así que predicadores tenemos que activarnos y movernos. Es como cuando me encontraba escribiendo el libro. Dije, Señor, ¿por qué no me estoy moviendo en más milagros? Sabes, he estado en el ministerio más de 60 años. Si no he alcanzado la madurez en este momento, estoy en un estado muy lamentable. Y dije, ¿qué se requiere para que en mí se activen los milagros? Él me preguntó, ¿tú crees que te he dado poder para orar milagros? Dije, sí. ¿Crees que te he dado el poder para hablar en nuevas lenguas? Sí, lo creo. ¿Crees que te he dado poder para sanar enfermos? Sí. Y él me dijo, ¿sabes lo que necesitas hacer? Y le dije, dime, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Él me dijo, simplemente hazlo. Dije, ¿simplemente hazlo? Sí, simplemente hazlo. ¿Pero qué quieres decir? Debes dar el paso, declararlo, decretarlo y hazlo. Pero, no, nada de peros, hazlo. Me preguntó, ¿cómo profetizas? Les cuento que me llegó una revelación sobre cómo entrenar gente, sobre cómo equipar gente por fe. Uno profetiza por la gracia y por el don de Dios en uno. Uno simplemente abre la boca por fe y empieza a declarar en el lugar y en el momento correcto. Me dijo, pues haz lo mismo cuando se requieran milagros y sanidades. Me dijo, si lo crees, decláralo. Si lo crees, hazlo. Dije, ¿qué quieres decir? Y me dijo, simplemente hazlo. Recuerdo a John Wimber, quien fue cabeza de Vineyard Ministries. Él testificó que cuando recibió la revelación de sanidad, que fue algo muy común en su ministerio, él empezó a orar por gente y comentó que las primeras 50 personas por las que oró o se morían o se empeoraban, pero se enfermaban más. Pero él seguía orando hasta que empezó a dar milagro tras milagro. Y he observado en estos últimos 67 años de mi ministerio, aquellos que son persistentes, que perseveran. Dice la Biblia, prosigo a la meta, el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a ser como Cristo. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Empecemos a creerlo. Yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, yo puedo alcanzarlo. Y quiero orar por ustedes en un momento creyendo que Dios hará milagros por medio de ustedes. Quiero declararlo y me voy a sacudir. Saben, yo voy a cumplir 86 años este próximo mes de julio y sigo jovencito. Planeo predicar hasta llegar a los 95. Después de eso, o asciendo al cielo o avanzo. Eso se lo dejo a él, pero se los digo, quiero ver el surgimiento de la nueva generación. Hay una generación de Josués y de Calebs que se está levantando y me emociono ante mis oportunidades porque he recibido varias profecías de grandes profetas diciendo que yo seré como Caleb y que tendré el poder para recibir la herencia de la promesa. Bueno, Caleb dijo, Josué, he llegado al territorio que inspeccioné. ¿Y recuerdas? Moisés me dijo que cuando llegara a este lugar que yo inspeccioné, que yo podría tomarlo y que sería mío. Me dijo que todas estas grandes expansiones de tierra, me dijo,
que son mías y yo quiero mi montaña, quiero que me la des y yo la tomaré. No te pido que uses al ejército, yo mismo la tomaré con mi tribu de Judá. Y él dijo, está bien, es tuya. Y dijo, aunque hayan gigantes allí y aunque los padres de aquellos 3 gigantes estén en esas tierras, nosotros nos encargaremos de sacarlos. Dijo, tengo 85 años y aún así puedo salir a la guerra, aún puedo pelear. Estamos en el día del Señor. En Zacarías 12:8 dice, en aquel día, el que entre ellos fuere débil será como David, y la casa de David como Dios, como Jesucristo, el ángel de Jehová entre ellos. Jesús dijo, las obras que yo hago ustedes harán también. Permítanme desafiarlos. Quiero que todo pastor, que cada predicador, que cada apóstol, profeta, maestro, cada uno de los 5 ministerios apostólicos, todo santo, vamos a creer que en Colombia ustedes se van a levantar como guerreros y como un gran ejército y van a salir a la guerra y vamos a recoger la cosecha, vamos a derribar los poderes del infierno. Y quiero que los profetas se levanten y que empiecen a profetizar con un mayor poder, con mayor efectividad, de manera más específica, porque es la profecía de los profetas que trae activación, es la autoridad de los apóstoles, la que afirma, es el evangelista que comunica al mundo, los pastores quienes lo establecen entre los santos y los individuos, los maestros son los que enseñan y entrenan. Pero escúchenme, estamos en ese día, en esa hora. Colombianos, levántense. Iglesia, levántate. Este es nuestro día, esta es nuestra hora, tenemos el poder. Permítanme orar por ustedes en este momento. Señor, en este momento hablo como tu apóstol y profeta. En este momento ordeno que venga espíritu de sabiduría y revelación, que venga sobre tu pueblo. Señor, despierta la iglesia, levanta la iglesia en Colombia, levántales con visión y con poder. Hemos hecho buenas cosas, pero Dios empezará algo más grande y vamos a ver más y más. Y este coronavirus es tan solo un instrumento que nos inspira, nos motiva y nos reta y nos empuja a estar preparados para el más grande mover de Dios y demostración de la gloria de Dios que se haya visto en la faz de la tierra. Los bendigo, los comisiono. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor está sobre ti. Tú serás la solución y no el problema. Tendrás conocimiento profético para ayudar al gobierno y a naciones. Ustedes serán la luz, serán la sal, tendrán la sabiduría, serán el poder. Ustedes han llegado al reino para este tiempo. Ahora levántense y resplandezcan. Créanle a Dios, lo pueden hacer, pueden serlo y pueden cumplirlo en el nombre de Jesús. Y permítanme dar mi grito, aleluya, que el diablo sepa que vamos a destruirlo para que sea establecido el reino de Dios. Aleluya.